José Romero Lozazo, es antropólogo cultural, doctor en estudios del desarrollo por la Universidad Bolivariana de Venezuela. Se desarrollaba como docente de Economía Política y Epistemologías del Sur en la Universidad Bolivariana. Es investigador del Centro de Estudios de las Transformaciones Sociales y fue profesor del doctorado en Artes y Culturas del Sur. José aplicó su experiencia en el diseño de nuevos modelos de reflexión en el ámbito académico, llevando a la práctica una intervención política en la producción de académica del conocimiento. Y es desde ahí un poco donde vamos a comenzar, desde la teoría, pero llevada también a la práctica. En este caso aplicada a el cine. Bueno, le damos una bienvenida. Bueno, buenas, gracias a todas y a todos por venir. Gracias a la Tregua por ceder este espacio para que durante 3 sesiones pues conversemos un poco sobre las cosas que he venido a plantear o que quiero plantear. La sesión de hoy va a ser quizás la más densa teóricamente, que necesito una primera parte para exponer el lugar desde donde enuncio, el lugar desde donde hablo. Creo que eso siempre es importante ponerlo sobre la mesa, poner las cartas de juego al inicio, porque si de algo se trata el pensar descolonial, si de algo se trata la decolonialidad, es precisamente demostrar los lugares de enunciación desde donde estamos produciendo los conocimientos que producimos, para mostrar tanto sus potencias como sus limitaciones. Entonces, en ese sentido, y siendo consecuente con el activismo descolonial, una primera parte de esta sesión va a tener una carga teórica importante, y luego ya intentaremos aterrizar un poco sobre la primera pieza que vamos a estar trabajando desde un punto de vista tanto epistemológico como estético como histórico, porque una de las entradas que para mí resultan fundamentales a la hora de plantear qué es esto que llamamos decolonialidad es la impronta de la historia, ¿no? Entendiendo que la historia es la epistemología que subyace a las ciencias sociales. Las agendas, las preguntas que nos hacemos están informadas por la manera en la que hemos construido, en la que representamos nuestro pasado en este presente convulso de crisis civilizatoria, etc. Entonces, antes de comenzar la presentación, metodológicamente vamos a comenzar con un clip, un video, que para muchos pues, probablemente será harto conocido, y que luego de la presentación volveremos a replicar a ver qué sucede.
la idea de este ciclo es respondernos la pregunta de qué pueden decirnos Flashdance, una película icónica de los 80, El Príncipe de Bel-Air, una serie adolescente de los 90, y Robocop, esta película posapocalíptica de finales de los 80. Hoy, como el clip lo indica, vamos a estar conversando sobre qué puede decirnos Flashdance sobre la modernidad neoliberal. Y para arrancar, me gustaría entonces hablar un poco de qué es esto de modernidad neoliberal. ¿Por qué ponerle el apellido de modernidad neoliberal? Para los planteamientos decoloniales, de manera general, la modernidad es un proyecto civilizatorio de muerte que arranca con la conquista de América. Hay todo un debate, pero no es el momento para entrar en él. Voy a hacer la explicación general, normal, al uso de lo que se entiende por modernidad en los planteamientos decoloniales. Y a partir de allí, la modernidad tiene distintos momentos, distintos rostros. Como lo plantea Walter Mignolo, la modernidad tiene una retórica salvacionista, una retórica de progreso que en un inicio se plantea desde el cristianismo, pero que luego se seculariza. Y pasamos, como lo dice Ramón Grofogel, de un te cristianizas o te mato, un te civilizas o te mato, hasta el día de hoy, post 11 de septiembre del 2001, que vivimos en un mundo donde te democratizas o te mato. Entendida así, la modernidad entonces tiene una cara oculta, que es la colonialidad, lo que usualmente se plantea, y con el añadido, y esto tiene que ver con las discusiones que se vienen dando en América Latina recientemente en torno a las derivas del proyecto descolonial, con el añadido de que la modernidad es el proyecto secular de la cristiandad. Es decir, es la continuación de la civilización que surge cuando el cristianismo se hace ideología de Estado en el Imperio Romano, y la metafísica de ese cristianismo continúa, pero con un rostro secular, cuando ocurre los eventos históricos que la modernidad define de manera secular como los momentos importantes de la modernidad. Entiéndase la Ilustración, la Revolución Francesa, ¿no?, con el antecedente previo de la reforma luterana y calvinista y la contrarreforma como respuesta. Y aquí entonces es relevante para lo que vamos a estar haciendo, anclar y conversar en profundidad qué implicaciones tiene comprender a la modernidad como la continuidad secular de la cristiandad. Y para esto voy a hacer mano de lo que en América Latina se viene llamando el marxismo descolonial, lecturas como las que hace Frank Hinkelamer o un Enrique Dussel o un Juan José Bautista, sobre todo este último, quien ha escrito un libro que se consigue aquí en Barcelona, que es ¿Qué significa pensar desde América Latina? Y él, para responder esta pregunta, primero se hace otra pregunta, y es ¿qué significa pensar? ¿Qué es la acción de pensar? Para entrar a discutir de allí qué es el pensamiento crítico y por lo tanto qué es pensar desde América Latina. Y lo hace revisando la tradición marxista del siglo XX, llegando a la conclusión de que el problema epistémico, si se quiere, teórico, que tuvo el marxismo del siglo XX, no fue que no entendió a Marx, sino que no entendió a Hegel. Y al no entender a Hegel, no comprendió los dos movimientos necesarios de la dialéctica. Se quedaron en el primer movimiento y por lo tanto se quedaron en el segundo momento de la dialéctica. Eso es ahora lo que voy a hacer de manera muy rápida, porque eso es una discusión muy densa que requeriría más tiempo para entrar en detalle, pero
por razones prácticas voy a pasar de manera muy rápida por lo que implica esta crítica que se hace desde el marxismo descolonial al marxismo del siglo XX. Básicamente la dialéctica tiene 3 momentos. El primer momento es el momento de la conciencia, que es el momento en el que el sujeto se relaciona con el objeto. Luego viene un segundo momento, que es el que se da producto del movimiento que ocurre en el sujeto, cuando el sujeto se da cuenta, interioriza que hay una relación previa a la relación con el objeto, que la relación con el objeto está mediada por su relación con otro sujeto. Es el momento de la intersubjetividad. Ese es el momento de la autoconciencia. Pasamos de la conciencia a la autoconciencia. Y luego viene el momento de la reflexión. Y la reflexión ocurre en el momento en el que el sujeto se da cuenta que, además de que la relación que tiene con el objeto está mediada por su relación con otro sujeto, la relación que tiene con ese otro sujeto está mediada por un marco que Hegel llamaba el concepto, y que Hinkelhammer denomina como el concepto límite trascendental. ¿Por qué concepto límite trascendental? Porque aquí lo que entramos a discutir es que lo que Hegel llama concepto lo podemos también llamar utopía. Es ese ideal que mueve, que motiva, que impulsa nuestras acciones cotidianas, que enmarca la agencia y la manera en la que nos relacionamos con los demás. El ideal moderno, por ejemplo, de progreso enmarca cotidianamente las decisiones que estamos tomando y esas decisiones tienen consecuencias en cómo nos vinculamos con el otro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la modernidad opera de manera fetichista. El fetichismo marxista no solo el fetichismo que plantea Marx, no solo es el fetichismo de la relación de producción de la mercancía, es el fetichismo de un modelo civilizatorio que esconde justo ese momento del concepto como no como una construcción social, sino como el momento de advenimiento del espíritu, para decirlo en términos hegelianos. De modo que cuando el marxismo del siglo XX enfocó por un sesgo economicista toda su fuerza, su mirada en las relaciones sociales de producción, se perdieron de pasar al tercer momento. Y por lo tanto, la transformación social, para decirlo al uso de la revolución de octubre, eran los soviets más electricidad. Era alcanzar la promesa de la modernidad por medios distintos a los medios de la modernidad. Y un siglo después vimos que eso no era posible, porque la modernidad es una civilización de muerte y lo único que vamos a alcanzar buscando la utopía moderna es la extinción de toda la vida en el planeta. Ya no solo de la vida humana, sino de toda la vida en el planeta. En ese sentido, la crítica que viene a hacer el marxismo descolonial es que debemos tener en cuenta a la hora de mirar la modernidad que el momento de alineación es el momento segundo de la dialéctica. Hay un tercer momento que es el momento fundamental. Si lo vemos desde la ontología, la relación entre el sujeto y el objeto es el momento del ser. La relación entre el sujeto y el sujeto es el momento del fundamento del ser, pero es que hay un problema, que es que hay un fundamento del ser, que es el concepto, que es esta utopía, que es este sueño, que es este mundo al que queremos trascender. Desde un punto de vista, desde una retórica moderna, sería el futuro al que queremos trascender, porque el presente tal como es, no nos gusta. Pero habiendo una imposibilidad de realización de la utopía, y por eso lo del concepto de límite trascendental, porque la perfección no es posible, siempre habrá cosas que mejorar, problemas que resolver. Si se quiere, los problemas en este sentido no se resuelven, sino se transforman a partir de que transformamos nuestra situación y creamos situaciones nuevas que siempre van a ser problemáticas y que por lo tanto tenemos que lidiar con eso de manera permanente. Lo que ocurre con la modernidad y con eso que llamamos capitalismo, que sería el sistema económico de la modernidad,
es que lo que es utopía se presenta no solo como si fuera posible, sino como un hecho ya dado. La modernidad existe y podemos todos haber en algún momento escuchado, y todas, a alguien citar a Habermas. Y no se ha completado porque, bueno, hay unas cosas que ajustar en el sistema. Pero el día que la modernidad se complete, se realice con plenitud, pues todos los problemas del mundo se acabarán. Entonces es muy distinto al planteamiento neoliberal de que si dejamos que el mercado se realice en plenitud, los problemas del mundo se acabarán porque todos los resolverá el mercado. Por eso al final Habermas no termina de poder explicar la realidad que quiere explicar, y por eso Habermas sigue sin entender que el holocausto es el resultado de la modernidad, no una anomalía de la modernidad. Lamentablemente Habermas decidió abandonar tardíamente la escuela de Frankfurt y el marxismo, y bueno, ha terminado como terminó. ¿Qué implica entrarle entonces a la doctrina del concepto? Ya no a la doctrina del ser, que es donde se quedó el marxismo del siglo XX. Implica comprender que es necesario la construcción de nuevas utopías y la construcción de nuevos proyectos históricos. Pero al mismo tiempo nos sirve como marco para mirar que cada vez que la modernidad ha entrado en crisis en los últimos 500 años, ha modificado su rostro, ha modificado su retórica. La lógica permanece exactamente igual, es la lógica de muerte, es la lógica de sacrificio. Pero la modernidad y las crisis cíclicas del capital producen la necesidad en esta civilización occidental de edulcorar la crisis y de hacernos creer que las vías que se abren para que la acumulación de capital y la modernidad sigan realizándose son deseables. Ocurrió a partir de los años 70, y es el ciclo en el que nos encontramos, donde la crisis de lo que en economía política se califica como la crisis de superproducción que produjo la crisis del estado de bienestar, requirió de un nuevo orden subjetivo, de rearmar la utopía, con el añadido, para los que somos de izquierda o pretendemos continuar en la tradición de izquierda, que en los años 70 se produjo una crisis intelectual que al mismo tiempo produjo una crisis política. Y estoy hablando de la crisis posmoderna. La crisis intelectual es lo que en la literatura se conoce como la crisis del marxismo. Se levanta el informe Khrushchev, el eurocomunismo se da cuenta de los horrores que ocurrían en los campos de concentración de la Unión Soviética y no encuentra un referente al que asirse. Por eso, para la decolonialidad, el posmodernismo no es la crisis de la modernidad, es la crisis de la intelectualidad de izquierda europea, es la crisis de la izquierda europea, una crisis en la que siguen estando metida la izquierda europea y que, producto de la manera en la que opera la geopolítica del conocimiento, los profesores y los intelectuales latinoamericanos se vienen a formar a Europa, y los que vinieron a formarse fundamentalmente a Francia en los años 70, llegaron en los años 80 a América Latina en absoluta crisis. Y esa crisis que voy a caracterizar ahora no solo impacta al interior de las universidades y en el interior de la intelectualidad de izquierda, sino que impacta también en los movimientos sociales, porque esa crisis produce entre sus efectos políticos la separación entre el activismo político que busca interpelar el poder del Estado desde afuera y desde adentro, con una intelectualidad y un activismo que hace de lo político una cosa absolutamente
autoritaria y y se niega a participar de la actividad de interpelación del Estado. Porque claro, tenemos una tradición de intelectualidad donde el poder es absolutamente negativo, el poder es absolutamente de dominación, y si el poder no puede ser de otra manera, llegamos a la conclusión de que cualquier proyecto político que tenga intenciones de transformar la sociedad, lamentablemente va a sucumbir siempre ante el autoritarismo, porque el poder es eso. Desde que Weber dijo que el Estado es el que administra la violencia legítima, a partir de ahí, hasta Foucault, el poder es absolutamente negativo. No hay una forma de pensar el poder de manera positiva. Hablamos incluso desde la colonialidad del poder, por ejemplo, y podríamos preguntarnos allí cómo es el poder cuando no está colonizado entonces. Si hay una colonialidad del poder, quiere decir que hay un poder sin colonialidad también. El poder no es entonces absolutamente lo que desde Weber, la tradición occidental de las ciencias sociales, ha dicho. El poder no es solo negatividad, el poder también puede ser positividad. ¿Cuándo el poder se torna negatividad? Cuando se torna un fetiche, cuando una forma particular de autoridad es cooptada por una élite. Ahí es cuando el poder se torna negatividad. Y lo mismo pasó con la razón. El posmodernismo declaró muerta la razón porque no encontraba proyectos alternativos. Y como el posmodernismo se tragó la definición moderna de la modernidad, si la razón es la razón moderna, no hay razones alternativas. Y aquí estoy haciendo una trampa del lenguaje, porque el problema es que con la modernidad, y este es el giro que permite la impronta de lectura del fetichismo, de la teoría del fetichismo en Marx, a la hora de entender qué significa la modernidad y qué significa, y más adelante voy a concluir esta parte con esto, y qué significa entender la modernidad como, qué implicaciones políticas tiene entender la modernidad como proyecto secular de la cristiandad. Porque el posmodernismo, al tragarse el cuento de que la razón moderna es la razón, confunde la racionalidad moderna occidental con la facultad humana de razonar. Y como al final entonces de esa confusión lo único que queda es una racionalidad autoritaria que fetichistamente la ponemos en el lugar de la razón, al final del día entonces toda razón tiene que ser autoritaria. Y nos negamos a buscar otras racionalidades, porque además la modernidad ya ha dado respuesta de por qué esas racionalidades no pueden ser alternativas, porque son atrasadas, son salvajes, son prehistóricas, etcétera, etcétera. Hay toda una racialización de las racionalidades que no son la racionalidad occidental, porque la racionalidad occidental representa lo que la razón es. Y eso ha significado una gran crisis para la intelectualidad occidental, para la intelectualidad de izquierda eurocéntrica, que sigue aún sin resolverse. Y sigue aún sin resolverse porque para que se resuelva, la intelectualidad eurocentrada necesita asesinar a su propio ego, el ego moderno colonial. Y aquí entonces voy a la importancia que tiene leer la modernidad como la continuación del secular de la cristiandad. En la tradición marxista del siglo XX se discutía si Marx era historiador, si Marx era sociólogo, si Marx hizo sociología o hizo filosofía, y hay montones, hojas, cuantiosa cantidad de árboles sacrificados en pro de esa discusión. Y el siglo XX no la resolvió, esperemos que el siglo XXI dé algunas pistas de cómo resolverla. Y en ese sentido yo creo que lo que podemos llamar un marxismo descolonial está caminando como en pie.
Porque una de las cosas que se hacía con Marx en el siglo XX era separar el viejo Marx del joven Marx. El viejo Marx, el Marx del capital, el Marx duro, el que hacía ecuaciones diferenciales para pasar el tiempo, porque no había sudoku. Si hubiesen inventado el sudoku, quizás Marx no hubiese escrito el capital, porque lo escribió porque era un tipo que resolvía ecuaciones diferenciales, ¿no? El tema ahí de las matemáticas como el poder, quien tiene el poder de las matemáticas tiene el poder del conocimiento. Hay todo un fetiche alrededor de cómo se cuenta la historia de Marx con este tipo de tips para darle autoridad. Y una de las cosas que implica, de las consecuencias que tiene, que es esa separación, es que eso que se llama el primer Marx o el joven Marx fue un Marx dedicado al tema de la religión. Entonces, bueno, el joven Marx despachó a la religión es el opio del pueblo, esto que siempre se cita de Marx, y de ahí para adelante se dedicó a temas serios, a la economía política. Pero es que resulta que cuando Marx se dedica a la economía política, está estudiando el capital como si fuera una religión, lo dice textualmente. Ahora, y Marx hace esto, y no teníamos un Abdenur Prado que el año pasado publicó un libro acá, que también se consigue aquí en Barcelona, Genealogías del monoteísmo, que es un texto que si no lo han leído, yo digo que es de obligatoria lectura en el siglo XXI, La religión como dispositivo colonial, un título que de entrada, a mí personalmente cuando lo leí, me dijo, este es otro libro más que va a venir con el cuento de que la religión es mala y no sé qué, y ta. ¿Por qué leer un libro de tantos que se han escrito sobre...? Pero al leerlo, uno entiende que el título es una provocación precisamente para que uno vaya con esa impronta sobre el libro, porque resulta que la discusión es otra. Ahí Abdenur Prado lo que plantea es que el concepto de religión solo es aplicable a la cristiandad. Si se aplica fuera de la cristiandad, ni siquiera del cristianismo, se aplica fuera de la cristiandad, lo que hace es colonizarse otras, para llamarlas de alguna manera, y que nos entendamos, espiritualidades, aunque el término espiritualidad también es problemático. Que el concepto de religión viene de una tradición interna a los debates teológicos en la cristiandad. Y que a partir de ahí lo que se hace es clasificar otras maneras de vida que no son religiosas como si fueran religión. Lo que va a ser fundamental para que la ciencia moderna, para que Occidente produzca la separación secular entre ciencia y eso que llaman religión. No se puede entender qué es la ciencia moderna sin comprender que fue la ciencia moderna la que, para separarse de una forma de autoridad, inventó el concepto de religión. Y como dice Brofo, que la religión terminó siendo algo que uno realiza los domingos. El resto de la vida, pues, uno lo realiza de manera secular. Y además en la cristiandad, en ese sentido, se adapta perfectamente, porque uno va durante la semana tiene una vida secular y el domingo se confiesa y no hay ningún problema. Esto nos lleva a darnos cuenta que cuando hablamos de la modernidad como concepto, o de cuál es el concepto de la modernidad, siguiendo con la lógica de reinterpretar a Marx desde un punto de vista descolonial, de leer a Marx en las claves en las que he ido planteando ahora, nos encontramos con que la modernidad es en sí una religión, tiene todas las características de una religión. Y lo que aprendió el secularismo de su derrota al poder fáctico de la autoridad papal es que o se adapta o su autoridad cada día más pierde sentido, pierde prestigio. Los últimos papas, por cierto, también entendieron esto, incluido el Papa Francisco, que se pinta muy guay, como dicen aquí, pero geopolíticamente
no es casualidad que se nombre a un papa latinoamericano en el momento en el que hay un giro a la izquierda en América Latina, y justo el nombramiento de ese papa coincide con la debacle de este giro a la izquierda en América Latina. No hay que olvidarse de que un papa polaco fue nombrado justo en el momento y cómo operó el Vaticano para la disolución de la Unión Soviética. La curia papal no está alejada la curia romana, perdón, no está alejada de la geopolítica mundial. La juega y la sabe jugar muy bien, por eso ha sobrevivido lo que ha sobrevivido. Ahora bien, vamos a Flashdance, terminamos toda esta densidad teórica, vamos a Flashdance. Flashdance, una película de inicio de los años 80. Situemos geopolíticamente dónde nos encontramos. Ya teníamos prácticamente una década del golpe de Estado en Chile, el primer experimento neoliberal en el planeta. Teníamos además los últimos coletazos del regreso a Estados Unidos de los veteranos de Vietnam, que la amnistía se firma en el 73, y bueno, retirar las tropas tomó mucho más tiempo. Si la guerra oficialmente terminó en el 73, pero retirar las tropas requirió mucho más tiempo. Es además el momento de mayor crisis al que se enfrenta Estados Unidos a finales del siglo XX. No solo es una crisis económica que lo obliga a romper con el patrón oro, imponer el patrón dólar, sino lo que ellos llaman el embargo petrolero, etc. Sino que además es el momento en el que, cortesía del Plan Marshall y cortesía de la actividad que Estados Unidos realizó tanto en Japón como en Corea del Sur para reconstruir esas economías, que no fue absolutamente por el buen genio de los presidentes de Estados Unidos, sino por una táctica y una estrategia absolutamente explícita de que el comunismo no avanzara a Europa Occidental ni que el comunismo avanzara en el Pacífico. Por ejemplo, en Corea del Sur se promovió una reforma agraria, mientras en América Latina se daban golpes de Estado promovidos por la CIA contra gobiernos que estaban promoviendo una reforma agraria. ¿Cómo se explica eso? Sencillo, Estados Unidos quería en Corea del Sur un gobierno que evitara el avance del comunismo y se enfrentara a Corea del Norte. No tiene otra explicación. Igual reconstruye Japón, básicamente para lo mismo, para evitar el avance de China y de la Unión Soviética en el Pacífico. Y en este momento, en términos sistémicos, en términos de economía política, implica un momento de lo que han llamado la crisis de sobreproducción, que no es otra cosa sino el aumento de la competencia intersistémica, porque los logros que produce el Plan Marshall y los logros que produce para la geopolítica y para los intereses de los Estados Unidos, sus ayudas a Japón y a Corea del Sur, a la larga terminaron creando competidores para el propio Estados Unidos. ¿Sí? La Europa reconstruida se convierte en un competidor para los Estados Unidos, y Japón no es azaroso que en la teoría al uso de la planificación pasáramos del Fordismo al Toyotismo. Y allí, haciendo una referencia a otra película de la época que es Volver al Futuro, solo hay que recordar cuando Marty McFly viaja de 1985 a 1955 y cuando le está poniendo la grabación al profesor Brown de que había pasado en el momento en el que él viaja, el profesor Brown mira la cámara y dice: tienes un estudio portátil encima, tienes un estudio de televisión acá. Ay, pero esto es hecho en Japón. Los japoneses hacen cosas. Dice: sí, en 1985 los japoneses hacen cosas. Es el momento en el que a General Motors le comienza a ir mal. Y ya sabemos que era el lema del Fordismo. Si a General Motors le va bien, a Estados Unidos
le va bien. Y comenzamos a ver en finales de los 70, principios de los 80, cómo se inundan las autopistas en los Estados Unidos con vehículos provenientes del sudeste asiático y de Japón. Algo parecido ocurre aquí en Europa y es lo que promueve que la comunidad, la actual Unión Europea se conforme como Comunidad Económica Europea. Era un boicot. O sea, los que hoy hablan del neoliberalismo y de abrir fronteras crearon este tinglado que llamamos Unión Europea para precisamente cerrar su frontera frente al avance fundamentalmente japonés. En los 80 nadie pensaba en China, todo el mundo creía que en el siglo XXI era Japón, hasta que a finales de los 90 ocurrió la crisis del .com y pues China mostró quién era. Japón mostró que no tenía cómo hacer frente a Estados Unidos y China viene mostrando en las últimas décadas. Ya actualmente hay casi un empate técnico según cifras del Fondo Monetario Internacional. China es prácticamente una economía tan importante como la economía de Estados Unidos. Si a eso le añadimos la tenencia de bonos de deuda de China por parte de deuda norteamericana por parte de los chinos, pues la balanza ya está inclinada del lado chino, aunque Donald Trump patalee lo que patalee. Entonces ese es el contexto de Flashdance, el contexto en el que el marxismo escocés se da cuenta, se para una mañana, y el marxismo británico se para una mañana y se asoman por sus apartamentos en Manchester y se dan cuenta que las industrias ya no funcionan, que el humo ya no sale por las chimeneas, y nos empezaron a hablar de desindustrialización. La desindustrialización nunca ocurrió, lo que ocurrió fue una relocalización buscando mano de obra barata, es decir, lo que el cuento que conocemos todos. Pero esa relocalización producía problemas locales, que es que esas industrias producían empleo, creaban empleo. Esas industrias pertenecían a un momento de la modernidad fordista, de la modernidad keynesiana, donde la generación anterior a la nuestra básicamente bebía y creía el sueño de entrar a trabajar como obrero en la industria y algún día, si con mucho esfuerzo, serás el gerente de la planta. Ese era el cuento, y pasar 30 años en una misma empresa. Eso ya no iba a ocurrir, porque ya la empresa no estaba. Tenían que refundar el relato. La modernidad tenía que mostrar otra cara. Y Flashdance nos muestra esa otra cara. Si ubicamos ahora la película está ambientada en Pittsburgh. Pittsburgh es lo que la geografía crítica norteamericana llama una ciudad fantasma. Como Detroit, como Chicago, como Filadelfia. Ciudades que eran motores industriales. En el caso de Pittsburgh, además, es evidente en la película, la industria acerera, la industria del hierro, que es donde trabaja la protagonista de la película, en una ciudad donde la industria está amenazada, en el contexto de la película, de desaparecer. Luego en todas estas ciudades las industrias desaparecerían. Y además la desaparición de esas industrias implicó la aparición de nuevas formas de trabajo justo en el momento en el que se está introduciendo el crack, que es justo en el mismo momento en el que Ronald Reagan está apadrinando a los Irak-Contra en América Latina y financiando los grupos paramilitares en Centroamérica con dinero proveniente de la droga. Es decir, y lo han reconocido. De hecho, quien dirigió la operación fue sentenciado, fue indultado posteriormente y en la actualidad es el que dirige las operaciones de Donald Trump para Venezuela. Lo han nombrado el año pasado recientemente como el encargado de resolver la situación en Venezuela, que es el señor Elliot Abrams. Un prontuario con una lista larguísima de asesinatos y además vinculado con el narcotráfico en Centroamérica. Ese es el personaje que ahora debe resolver la situación que Estados Unidos ha creado en Venezuela. Entonces, en este contexto tenemos una chica
que le encanta bailar, pero que está en la precariedad absoluta, en un trabajo, además que el patriarcado nos vende como absolutamente masculino, entonces es doblemente perversa la cosa, porque nos hace pensar, ay, como una mujer tan bella, tan delicada, etcétera, y además va a trabajar en una industria acerera. No, ella no debe, ni siquiera debe desear eso. Pues no, ella desea ser bailarina. Y pasa toda la película soñando ser bailarina. Y bueno, pero como no puede ser bailarina de élite, entonces termina trabajando en un bar, bailando para que los hombres que asisten al bar y las mujeres que asisten al bar se deleiten con el baile que ella realiza. Además, entonces en la película, para los que no la han visto, quizás se las estoy spoileando, pero bueno, tienen tiempo de aquí en la segunda ciclo para ver Flashdance y a la segunda sesión y para ver algún capítulo del Príncipe de Bel-Air y tirársela de Robocop, la del 87, no este bodrio que han hecho ahora. Bien, entonces, además, durante la película, por supuesto, es una película romántica, entonces se consigue al hombre que la insta, la impulsa a, no, tú sí puedes, échale ganas que tú puedes. Y la película termina con una secuencia de baile que yo diría que por lo menos en los años 80 es la secuencia de baile más famosa de la industria cultural norteamericana, de ella en la audición. ¿Y dónde realiza la audición? En Juilliard. Juilliard es la gran escuela de artes. ¿Dónde queda Juilliard? En Nueva York. Juilliard no queda en el territorio profundo de los Estados Unidos. Queda en una de las capitales culturales del Imperio norteamericano. Academia que también sirve como contexto para un musical de la época. Fama. Entonces necesitamos un contexto, una nueva cultura, necesitamos un nuevo relato donde a aquellas personas que se van a quedar sin trabajo les presentemos nuevos ídolos, les presentemos nuevos héroes y les mostremos que sí se puede. Le mostremos que si tú piensas las ideas, si tú te mentalizas muy de autoayuda, las ideas se materializarán. Y este es el contexto justo en los años 80. Soy ignorante de cómo se vivió esto en Europa, pero y particularmente acá en Barcelona, en Cataluña, pero en América Latina es el contexto donde comenzamos a ver nuestras librerías, cómo desaparecían los textos densos, los textos de discusión, digamos, profunda, crítica, incluso de derecha. Y cómo los anaqueles de nuestra librería se llenaron de libros de autoayuda. De sé tú mismo, sé creativo, emprende. Hay un libro que no sé si circuló acá con el mismo título, que es ¿Quién se ha llevado mi queso? Que si uno lo lee, es un libro, si uno pierde 10 minutos de su vida leyéndolo, porque un libro uno se puede leer en 10 minutos, al final lo que queda es que ese libro te está comiendo el coco, te está preparando para que vivas en la vida de la precariedad del autónomo. Ese libro lo que dice es: las grandes empresas subsisten porque se adaptan al cambio. Pero no nos están diciendo a nosotros que vamos a crear una gran corporación, que vamos a hacer como IBM. Nos presentan a un tipo como Bill Gates y tal, que sí se puede, como nos presentan al personaje de Flashdance, para que creamos que sí se puede, que todos podemos ser eso. Pero a la larga, lo que nos están diciendo es: prepárate para un mercado laboral que se va a flexibilizar y donde tú tienes que hoy ser fotocopiador, trabajar en una copistería, mañana trabajar en un Frankfurt y a los 3 días trabajar en Globo. O trabajar en Globo en la tarde y trabajar en un Frankfurt en la mañana, etc. Y además, pensar que es guay la cosa, que es divertido hacerlo. No, es que yo emprendo, en Venezuela tenemos una palabra que es chévere. Es chévere hacerlo. Porque yo soy mi propio patrón, yo soy mi propio jefe.
No curro para nadie, no, si estás currando para el capital transnacional igualito, con mayores tasas de plusvalía. Entonces este tipo de relato como el de Flashdance, lo que abrieron el camino, y hay otras demostraciones, en el campo de la música, por ejemplo, en Estados Unidos hay un cantante que se conoce como el verdadero americano, casi que el héroe americano por excelencia, que es Bruce Springsteen. Bruce Springsteen detona su carrera justo en esta época. Y la estética de Bruce Springsteen y la conexión con la con Estados Unidos, que vota a Donald Trump, es justo ser un hombre blanco obrero, que siendo obrero se puede convertir ahora en un ídolo de masas y cantar en los grandes estadios de béisbol de Estados Unidos, en el Shea Stadium, donde cantaron los Beatles cuando llegaron a Nueva York. Pues ahí cantó, ahí lo ha llenado Bruce Springsteen. Si mal no recuerdo, incluso se retiró allí. Y podemos seguir viendo, seguramente ustedes tienen otros ejemplos de la industria cultural, de eso que la Escuela de Frankfurt llamó la industria cultural de los años 80 y cómo nos fueron preparando para lo que venía. Nos fueron diciendo, el mundo de la estabilidad laboral se acabó. La economía que estaba basada en la producción fabril se acabó. Ya esa no nos interesa porque la podemos relocalizar y podemos pagarle a un chino, a un taiwanés, 10 veces lo que le pagamos a un obrero en los Estados Unidos o un obrero en Europa. Y lo que viene es otro tipo de trabajo, pero es más cool, es más guay, es más chévere. Porque ahora vas a poder ser tu propio jefe y además vas a ser estrella de Hollywood. Y la sociología, que siempre está muy, esa sociología funcional al capital, al capitalismo y a la modernidad, que siempre está muy al día, sobre todo porque los académicos, en el mundo académico importa patentar un concepto. Si uno patenta un concepto ya puede vivir de él el resto de su vida. Entonces, pues en este nuevo momento comenzamos a patentar. En la academia se comienzan a patentar conceptos. Ya venía McLuhan con su tema de la globalización, pero aparece una cosa que se llama la economía naranja, o que también en estos lados se conoce como economía creativa, que es una economía de la precariedad. Y es esa economía que se abre cuando el modelo de acumulación fordista colapsa y ya no vale seguir produciendo como producimos, y esa economía naranja es la economía que acompaña el proceso de financiarización que estamos viviendo ahora. Pero como esta sociología que inventó el concepto de economía naranja sabe poco de historia, porque lo que hace el funcionalismo y lo que ha hecho el neoliberal funcionalismo es borrar la historia, no nos damos cuenta que la financiarización a la que nos estamos enfrentando, esa financiarización que nos llevó a pensar que dejar de trabajar en una industria para precarizarnos como autónomos, y si es en el campo de la economía cultural, mucho mejor, no es la primera vez que ocurre, en los últimos 500 años. Cuando el sistema capitalista entró en problemas en el siglo XVII, en pleno apogeo de lo que la tradición eurocéntrica llama el mercantilismo holandés, se produjo una financiarización de la economía. Amsterdam se convirtió en el Banco del Mundo. Cuando en el siglo XIX Inglaterra entró en problemas y se produjo una crisis económica muy parecida, por cierto, a la que estamos pasando ahora, que es la de 1889, conocida como la Gran Depresión, a diferencia de la del 29. ¿No? La depresión del 29, a veces se confunde esto en la literatura, pero si uno no lleva la nota hecha. Esa también se produjo una financiarización. De hecho, lo que
Lenin está describiendo cuando habla de imperialismo, fase superior del capitalismo, es el momento de financiarización del capital. Para los que puedan estar acostumbrados a la literatura marxista, es el tercer tomo del Capital financiero. Ahora, el tema es que Lenin no tenía las herramientas para ver que lo que estaba analizando no era una característica propia del ciclo del imperialismo británico, no, era una característica propia del capital, de la forma en la que los ciclos del capital se han dado históricamente. Y en esta época, lo que estamos viviendo, lo que comenzamos a vivir en los años 70 y de lo que esta industria cultural nos va a hablar, es precisamente de un nuevo momento de financiarización. ¿Qué tienen en común todos estos momentos de financiarización desde hace 500 años? Que cada vez que ocurren son señal de que la hegemonía, de quien ostenta la hegemonía, comienza a perderla. Son la crisis señal, o son la señal de la crisis de hegemonía. En este caso, la financiarización del sistema es la señal de que la hegemonía norteamericana entró en crisis. Y por eso, además, no solo se desprenden, se reposicionan en lugar desde donde, ya con esto termino, desde donde producen, desde donde acumulan capital, básicamente la industria automotriz como gran ejemplo, y se mueven al mundo financiero y aparece Wall Street, antes era Detroit y ahora va a ser Wall Street, sino que además de hacer ese movimiento, se cargan todo el sistema internacional que crearon en 1945, que simplemente acompasaba la manera en la que acumulaban capital en el modelo fordista. Y se lo están cargando hasta hoy. Lo que ha hecho Trump con el general iraní forma parte de ese proceso, no les importa. Lo que hizo Bush, irse a la guerra contra Irak sin pasar por la aprobación del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, no nos importa. Y si la vieja Europa, estoy citando a Bush, si la vieja Europa no nos acompaña, tampoco nos importa. Porque se están cargando todo el derecho internacional que ellos crearon porque les convenía crear un orden mundial particular. Ahora ese derecho internacional ahora no les conviene porque su hegemonía está en tensión. Y hay una película que acaban de presentar ahora, con este ejemplo de industria cultural, que es el que quiero concluir, que si uno mira desde la primera hasta la última secuela, cuenta la historia de los Estados Unidos de manera muy precisa, incluso con sus matices en términos de que quieren ocultar de esa historia y que nos quieren mostrar. ¿Qué es Rambo? No sé si en la sala alguna asidua a este tipo de películas. Rambo 1, una película producida y estrenada a finales de los años 70, que además, y esto es una invitación de ocio cinematográfico, si uno mira Rambo 1 y mira Rocky 1, tanto las estéticas como la temática son distintas a las que vinieron después. Pero voy a concentrarme en Rambo 1. Rambo 1, un ex boina verde que regresa de Vietnam, es el primer el primer contingente, de soldados norteamericanos, de soldados de los Estados Unidos que regresan de una guerra que perdieron. Estados Unidos no ha ganado ninguna guerra, la Segunda Guerra Mundial la ganó la Unión Soviética, ¿no? Porque si no es por que Stalin ingresa a Berlín, Estados Unidos todavía las tropas norteamericanas estaban bastante lejos de Berlín cuando cae el Reich. Pero esta es la primera que pierde en el extranjero, Vietnam. ¿Y cómo regresa? Bueno, si los del 45 eran los héroes, los de Vietnam eran los parias sociales. Hay otra película de la época que hizo Tommy Lee Jones, que en América Latina se presentó algo así, el título era algo así como El Parque es mío, que también es otro veterano de Vietnam, que termina cayéndose a tiro con la policía local. En el caso de Rambo, llaman al ejército y tal, al final, por
la manera en la que lo recibe la sociedad de los Estados Unidos, que lo recibió prácticamente como un paria. Si algunos han visto Rambo, recuerden que lo recibe el sheriff del pueblo con una manguera a presión de esta que usan los bomberos, lo bañan porque es un pordiosero asqueroso. Él dice, pero soy un soldado, yo he peleado por este país. Lo montan en la patrulla y lo sacan del condado y le dicen, no te quiero volver a ver en el condado. Y el terco se devuelve y ahí es donde empieza todo el jaleo de lo que va la película en términos de acción. Pero lo que está contando es lo que le ocurrió a los veteranos de la guerra de Vietnam al regresar a Estados Unidos. Un poco la historia no contada de lo que fue necesario hacer para tener, por ejemplo, el memorial y que los caídos en Vietnam estuvieran en el memorial que hay en Estados Unidos para los veteranos caídos en guerra, porque ni siquiera eso querían hacer. Ahora, luego vino Rambo 2 y Rambo 3. Rambo 2, aunque suene ridículo lo que voy a decir, es la película necesaria para hacer Rambo 3. Bueno, obvio, para que haya 3 tiene que haber 2. ¿Pero por qué? Porque Rambo 2 es la única que está fuera del contexto histórico, de un contexto histórico real. El Rambo 1 regresa de Vietnam. El Rambo 2 regresa a Vietnam. El regreso al infierno. Y regresa a rescatar soldados que dejaron allá. Entonces, al volver al término de Rambo 2, este sujeto que era un paria, un vagabundo que la sociedad no quería, se ha resarcido con la sociedad y entonces ahora vuelve como héroe. Y vuelve como héroe y entonces puede ir a Afganistán. Rambo 3. Y ahora miren la que acaba de salir, para no contar todas las películas de Rambo, por si alguien las quiere ver y no las ha visto. Miren la última. De la última no la he alcanzado a ver, pero he visto los cortos y algunas entrevistas en redes que se han hecho recientemente. Esta última ocurre en la frontera con México. Y ahora Rambo, que es una suerte de Charles Bronson sexuagenario, el Vengador Anónimo, esta película también de esa época, va a México a rescatar a una persona cercana, aún por las entrevistas no logro dar cuenta si es que es un familiar o una hija o qué, pero sí, lo típico, te secuestraron a alguien y entonces tú, que eres un boina verde, pues te pasas por el forro de la legalidad internacional y invades México, porque México no tiene Estado, no tiene policía, no tiene absolutamente ninguna norma internacional que lo ampare, y tú vas, invades México y matas a todo el mundo. Con el añadido, además, que los dos capos de la droga, porque en este caso hay que contextualizar, pues si es México, es la droga. Entonces, ¿a quién se enfrenta Rambo esta vez? A los carteles de la droga en México, en la frontera con Estados Unidos. Y los dos actores que hacen de capos de la droga, como los latinoamericanos no nos podemos representar nosotros mismos, son actores españoles. Pero, no, un poco al margen de este último comentario, pues lo que nos muestra Rambo es esa historia reciente de los Estados Unidos. Entonces, la industria cultural desde los años 80 nos está preparando para vivir el mundo que estamos viviendo en el siglo XXI. Nos está diciendo que eso es lo normal. Y como buen proyecto, como buena retórica de la modernidad, si vemos con estos ojos volver al futuro, al final de lo que nos están preparando es para vivir subjetivamente guay el infierno al que estamos condenados los pueblos del sur global. Porque ni hay carros que vuelan, ni hay patinetas que vuelan, ni zapatos ni calzados que se amarran solos, todo lo que muestra Volver al Futuro. Nada de eso, Volver al Futuro 2, nada de eso existe. Ese mundo aún no existe. El que existe es el otro. El que existe es el de la lógica de la colonialidad. Es decir, la modernidad nos presentaba todo el cuento con Flashdance, etcétera, mientras
operaba por debajo, la lógica de la colonialidad, condenándonos todos a creer que íbamos a pasar, como dice la canción, toda la vida bailando, cuando al final lo que nos estaban era poniendo a mover el cuerpo al compás que marca la acumulación de capital. Entonces, hasta aquí.